Entonces, a entrar en materia, habíamos hablado la semana anterior acerca de lo que significa el diseño de Dios y hoy vamos a tener la segunda parte, el diseño de Dios para su iglesia, la cultura del reino y el diseño de Dios para su iglesia. Decíamos que la única institución capaz de manifestar la cultura del reino de Dios aquí en la tierra es la iglesia, es la familia de Dios. Es la familia de Dios. Pero para que esa iglesia pueda ser eficaz en esa asignación, manifestar la realidad del cielo en la tierra, para que esa iglesia pueda cumplir eficazmente con esa tarea, necesita respetar el diseño. El diseño no es una cuestión de gusto, el diseño no es una interpretación personal, el diseño, al menos si hablamos de la casa de Dios, debemos entender que el diseño debe ser respetado. ¿Por qué? Porque el diseño garantiza su gloria. Cuando respetamos el diseño, entonces estamos garantizando que lo que Dios ha planificado, que lo que Dios ha propuesto en su corazón sea cumplido. Cuando respetamos el diseño, la garantía que tenemos es que la voluntad de Dios se va a manifestar en la tierra. Cuando el matrimonio respeta el diseño divino para la casa, para la familia, entonces en esa casa podrá verse la realidad del cielo. En esa casa podrá disfrutarse la voluntad de Dios. ¿Se entiende, amados? Veíamos, por ejemplo, el caso o el ejemplo de Noé. ¿Recuerdan cómo califica la palabra en Génesis 6 a Noé? Dice que Noé era un hombre justo, honrado, que anduvo fielmente con Dios, que caminó en fidelidad a Dios. Por eso es que este hombre justo y fiel pudo edificar conforme a un diseño que tenía medidas, que tenía un tipo de materiales y que es lo que se garantizaba a Dios a tomar un hombre fiel al diseño, la salvación de aquello que él amó. A través de la fidelidad, a través de la obediencia de este hombre, no solo una familia, sino la humanidad pudo ser preservada. Así de importante es que entendamos y atendamos el diseño. Así de importante. Por eso es cuando el hombre quiere transgredir el diseño de Dios para la familia, el diseño de Dios para el matrimonio, lo que se pierde, amados, es una generación. Lo que se pierde, amados, es que podamos disfrutar del diseño de Dios, de la voluntad de Dios aquí en la tierra. No es una cuestión de gusto, no es una cuestión de ideología, no. Cuando hay una perversión del diseño, lo que se pierde es la gloria de Dios. No podemos ver a Dios en todo aquello que no respeta el diseño. ¿Estamos acá? Necesitamos entender la importancia de respetar el diseño. Y decíamos que en base al diseño, pudiéramos nosotros caer en algunos extremos, pudiéramos nosotros incluso malinterpretar el diseño, pervertir el diseño y no cumplir con aquello que Dios ha dispuesto para nosotros como su iglesia. Así que vamos a ver algunos contrastes, algunas diferencias entre dos diseños, uno que es conforme a la voluntad de Dios y otro que es conforme a una tradición, a una ideología o a un diseño que no tiene que ver sino con una realidad humana, terrenal y temporal, por lo tanto corruptible. 20 contrastes entre la iglesia de la caja y la iglesia del reino. Vamos a ver algunas diferencias y cuál es el fruto o el resultado de estos dos diseños. Vamos a entenderlo cuando veamos cada uno de los ítems que hemos preparado para adentrarnos en este tema. Número 1, contrastes entre la iglesia de la caja y la iglesia del reino. ¿A qué nos referimos con la iglesia de la caja? A una iglesia que tiene una visión corta, a una iglesia cuya visión está impregnada de temporalidad y que no está enfocado en lo eterno. Una iglesia que está más bien interesada en levantar el nombre de un ministerio antes que expandir el reino de Dios en la tierra. A todo eso nos referimos con una iglesia de caja.
Y hay muchas diferencias. Y es más, quisiera decirles, no hay un comparativo entre un diseño y el otro, pero solamente para atender algo didáctico o ilustrativo, vamos a poder ver contrastes entre la iglesia de la caja y la iglesia del reino. Número 1, los cristianos de la iglesia de la caja van a la iglesia. Los creyentes del reino son la iglesia. ¿Usted es de las personas que sigue yendo a la iglesia o de las personas que ya empieza a entender que somos la iglesia? Esas palabras no son inocentes. Esas invitaciones no son inocentes. Vamos a la iglesia. No son inocentes. Atienden a una estructura de pensamiento que muchas veces, sí, sobre todo en este caso, no es coherente con el diseño de Dios. Usted no va a la iglesia, usted es la iglesia. ¿Sí? Y nunca en sentido singular. Siempre la iglesia es corporativa. Nadie entre nosotros pudiera decir, yo soy la iglesia. No, así como su oído, así como su mano no podría decir que yo soy la plenitud de su cuerpo, de su vida, ¿verdad? Mi mano no podría decir, yo soy Vladimir. No, porque mi mano necesita de la operación de todos los miembros, ¿sí? Para definirnos como una persona. ¿Se entiende? Así la iglesia no es un asunto singular. Esto es un terrible error que algunos hermanos cometen. El aislarse de la vida de cuerpo y decir, bueno, mi relación con Dios es directa, no necesito congregarme, no necesito participar de la vida de cuerpo. ¿Sí? Lo cierto es que cuando una mano se despega del cuerpo, ¿sí? Se seca y muere. Se seca y muere. Créame, amados hermanos, no he visto a alguien que separándose del cuerpo de Cristo haya crecido, haya avanzado en lo espiritual. Lo que he visto, ¿sí? Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Entonces, los cristianos de la iglesia, de la caja, van a la iglesia. Los creyentes del reino son la iglesia. En un momento de la historia, la iglesia descuidó el diseño y pasamos de ser la iglesia a ser los que vamos a la iglesia. En un momento de la historia, la iglesia perdió, como dice el pastor Javier, perdió los papeles, ¿cómo es? Perdió las proporciones, perdió el libreto. Y pasamos de ser la iglesia que se manifestaba en todo tiempo, en las casas, en los lugares públicos, en las empresas. Pasamos de ser la iglesia a ser personas que van a la iglesia. Y definir la iglesia como un edificio, como algo inerte, como algo que puede estar cerrado, como puede estar abierto. Definir la iglesia un conjunto de reuniones que se dan en días específicos, en lugares específicos. Y eso no es la iglesia. La iglesia nunca está cerrada. La iglesia nunca puede dejar de avanzar. Por eso es que usted vio que en la pandemia muchas empresas cerraron, instituciones cerraron, pero la iglesia siguió avanzando. Los auditorios fueron cerrados, pero la iglesia nunca puede cerrar. La iglesia es la institución divina que ha avanzado pese a cualquier reino, pese a cualquier crisis terrenal, pese a cualquier peste, pandemia, seguirá avanzando, porque la iglesia no es de esta tierra. No podemos definir iglesia o seguir definiendo iglesia como algo terrenal, como algo inerte. Ese no es el diseño de Dios. El decir vamos a la iglesia es la evidencia de que todavía estamos atrapados dentro de una mentalidad en donde seguimos considerando al edificio como lo que Dios ha diseñado para su iglesia. Un edificio al que vamos y no un cuerpo al cual pertenecemos. Cuando consideramos iglesia como un edificio, entonces no tendremos un problema de ir, de no ir, de quedarnos en casa, de aislarnos. Pero cuando entendemos iglesia como cuerpo, sabemos que la nutrición, el crecimiento dependerá ¿de qué? De mi comunión con el Señor y mi comunión con mis hermanos. ¿Estamos, amados? De estar conectados a la cabeza que es Cristo y de estar interconectados entre los hermanos. Por eso usted debe poner punto final al chisme, a la murmuración, a la crítica. Porque usted, si sigue abrazando eso, sigue atentando contra el cuerpo de Cristo. No está atentando contra un vecino, no, está atentando contra Cristo. Porque somos miembros de un mismo cuerpo. Cuando usted se da licencias de hablar de su hermano,
Cuando usted se da licencias de murmurar, usted está atentando contra Cristo. ¿Se entendió, amado? Por eso es cuando el apóstol Pablo, quien era antes Saulo de Tarso, perseguía ¿a quiénes? A los cristianos, a la iglesia. Él los perseguía, quería atraparlos para encarcelarlos, para matarlos. Y cuando Jesús se le aparece en el camino, le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo podía decir: pero a ti ni siquiera te conozco. No sé quién eres. Y esa es la pregunta que le hace: ¿quién eres, Señor? Sin embargo, Jesús le dice: me estás persiguiendo a mí, porque lo que es con la iglesia es conmigo, no puedes separarlos. ¿Se entiende, amados? ¿Sí? Entonces necesitamos desechar ese pensamiento o ese diseño que hemos levantado de iglesia, que en nada es coherente a lo que Dios diseñó para su iglesia. Es el cuerpo de Cristo, del cual todos nosotros somos miembros. Primera de Corintios, capítulo 12 y verso 27, por favor. Primera de Corintios, capítulo 12 y verso 27. Dice: cada uno de ustedes, fíjense, cada uno de ustedes es parte de la iglesia. Cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos... Por favor, puede leerlo conmigo, subráyelo, por favor, repítalo, verbalícelo. Todos juntos, no por separado, sino todos juntos forman ¿qué? El cuerpo de Cristo. Decíamos el día jueves en la escuela, Dios no ve varias naciones, Dios ve en la tierra una sola nación, su pueblo, su iglesia. Y si vamos más allá, Dios no ve dos hombres en la tierra, Dios solo ve un hombre, un cuerpo, Cristo, la cabeza, y su iglesia, que es su cuerpo. ¿Se entiende? Y todos juntos formamos ¿qué? Un cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos vamos a la iglesia? ¿Cuántos somos la iglesia? Amén. La iglesia es un cuerpo del cual usted y yo y toda la familia de Dios extendida en la tierra somos parte, somos miembros. Amén, amados. Por favor, corríjase y corrija a los que están en su entorno, ¿verdad? Tampoco es que vamos a ir con el pactómetro señalando: ay, no, corríjase en amor. No vamos a la iglesia, somos la iglesia. Cuando entendemos eso, entendemos también que la iglesia debe funcionar dentro como fuera del auditorio. ¿Sí? Número 2, la iglesia de la caja concentra su energía ¿en qué? En la experiencia dominical. Para la iglesia de la caja, el momento cúspide, el momento más elevado es la experiencia de domingo. Por eso todos los programas, toda la inversión, el entrenamiento es para el domingo. La iglesia de la caja concentra toda su energía, su enfoque en la experiencia dominical, mientras que la iglesia de reino concentra su energía, su enfoque, sus recursos ¿en qué? En equipar a los santos, en equipar a los creyentes para que sean efectivos no solo en una experiencia de domingo, sino de lunes a viernes. Para que sean efectivos no solo dentro de un auditorio, sino por fuera de él. Ese es el enfoque de la iglesia de reino. Y eso es lo que nos ha llevado, amados, si hablamos del diseño de la caja, eso es lo que nos ha llevado a vivir una vida paralela. Una vida de hipocresía, en donde la gente se santifica para el domingo, pero de lunes a sábado vive conforme a su propia concupiscencia. Eso no es una vida en santidad, es una vida religiosa, de hipocresía. Somos uno en la reunión de domingo, pero somos otros fuera de la reunión, ¿se entiende? Pero la iglesia del reino no se enfoca en una actividad dominical, se enfoca en el avance de un reino, se enfoca en preparar a los santos, ¿para qué? Para que en todo ámbito, dentro o fuera del auditorio, puedan ser eficaces en la asignación. ¿Estamos acá? La iglesia del reino no solo trabaja
para tener una buena experiencia de domingo. ¿Disfrutamos reunirnos el domingo o no? Claro que sí. Pero ese no es el enfoque. El enfoque es equipar a los santos para la obra del ministerio dentro y fuera del auditorio. Nuestro trabajo como iglesia no es llenar un edificio de gente, sino llenarlo todo de Cristo. Llenarlo todo de Cristo. Romanos capítulo 15 y verso 17. A ver, pensemos un momento en esto. Si nosotros queremos ganar una ciudad para Cristo, ¿creen ustedes que teniendo un auditorio grande, moderno, será suficiente? No, no será suficiente. No será suficiente ni un estadio. No será suficiente. ¿Será esa la herramienta? ¿Será esa una de las herramientas que podemos usar? Pero si queremos realmente ganar una ciudad, necesitamos preparar a cada uno de los santos. ¿Para qué? Para que sea efectivo en su asignación, para que sea efectivo en aquello que hace de lunes a viernes. ¿Se entiende, amados? Romanos 15, 17, por favor. Miren lo que dice el apóstol Pablo aquí en su carta a los de Roma. Romanos capítulo 15, verso 17, dice: por lo tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. No me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho, ¿cómo es que Dios me ha utilizado? Dice Pablo, para llevar el evangelio a los gentiles y que ellos puedan obedecer la voluntad de Dios. Miren lo que dice: lo ha hecho con palabras y obras. Lo ha hecho mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios. Así que, habiendo comenzado en Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Miren la mentalidad apostólica de Pablo. Él no estaba concentrado en hacer una reunión atractiva para llenar un lugar de gente. No. Él estaba enfocado en una sola cosa, en llenarlo todo de Cristo. En llenarlo todo de Cristo. Pablo entendía que el evangelio no es un pasatiempo de fin de semana. No, Pablo entendía que el evangelio era su vida. Llamados, todos nosotros estamos llamados a vivir el evangelio como nuestra vida. El evangelio como nuestra verdadera profesión. Y por favor, no renuncies a lo que haces de lunes a viernes. No, utiliza lo que haces de lunes a viernes para llevar el evangelio a todo lugar. Número 3. En la iglesia de La Caja, solo unos cuantos trabajan en la obra del ministerio. En la iglesia de La Caja, solo unos cuantos trabajan en la obra del ministerio. ¿Cómo le iría a la empresa en la que usted trabaja si en esa empresa solamente el 5% de los empleados trabajan? Bueno, así es como nos va como iglesia. En donde, y estoy siendo generoso, en donde menos del 5%, mucho menos del 5% están involucrados con la obra del ministerio. Entonces, ¿qué tendríamos? Una empresa que no está siendo funcional, que no está siendo efectiva conforme a sus metas, conforme a sus planes, y tendríamos sobrecarga en ciertos empleados, pero por otro lado, ¿sí?, tendremos gran número de empleados, gran número de obreros sin ningún tipo de responsabilidad. ¿Cómo lo llaman en esas empresas públicas donde están enrolados, pero no trabajan? Entonces, en la iglesia de La Caja, la gran mayoría de personas son solo asistentes. Es más, a veces se le llama como, no colaboradores, sino voluntarios. No, el evangelio no admite voluntariado. Pablo no se define como un voluntario en la obra. No, Pablo se define como un esclavo de Cristo. Yo no soy voluntario para servir en el evangelio. No, soy un esclavo del Señor, vivo para hacer su voluntad.
Ese es el entendimiento de Pablo. No le hago un favor a la iglesia, no. Estoy respondiendo en amor a aquel amor que me salvó, que me alcanzó. ¿Se entiende, amados? Pero en la iglesia de la Caja, solo unos cuantos trabajan o son voluntarios en la obra del ministerio, pero en la iglesia del reino, todos los creyentes están equipados y activos en la obra. En la iglesia del reino, todos los creyentes, no hay servicio pasivo, ¿se entiende? O no hay civiles y militares. Juan Alfredo lo entiende, ¿verdad? ¿Sí? Los que alguna vez han estado involucrados con algo, colegio militar o en la milicia, saben que para aquel que está en la milicia sabe que hay también civiles. No, en la iglesia no hay civiles. Tampoco hay servicio pasivo. No. Todos somos militantes. Entonces, en la iglesia del reino, todos los creyentes están equipados. La misma vida del Espíritu está en ustedes, en cada una de ustedes. Las capacidades del Espíritu, los dones del Espíritu. Todos nosotros hemos sido llamados ministros competentes de este nuevo pacto. En esa iglesia del reino, todos están equipados y son activos en la obra. ¿Estamos acá? Hasta ahí, ¿cómo estamos definiendo? ¿Como iglesia de Caja o como iglesia del reino? Notarán el resultado de ambos diseños completamente distintos. Miren por favor Efesios capítulo 4 y verso 11. Efesios capítulo 4 y verso 11. Y él mismo, hablando de Cristo, hablando de Jesucristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, ¿a fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amados, la obra del ministerio no es otra sino la edificación de la casa de Dios, la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos. ¿Se da cuenta? No es una carrera individual, no es hasta que unos cuantos o hasta que uno llegue, es hasta que todos lleguemos. Por eso es que nos conviene que todos se involucren en la obra, porque esto no es hasta que uno llegue. Es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Algunos no se involucran en la obra porque piensan, bueno, yo no soy pastor, yo no soy maestro o evangelista. Pero la responsabilidad de esas 5 gracias ministeriales no es, en primer lugar, la obra del ministerio. La responsabilidad de esas gracias ministeriales es perfeccionar a los santos, es equipar a los santos, es instruir a los santos. Porque de los santos, la responsabilidad, ¿cuál es? No me... Dígalo. A ver, si los apóstoles, maestros, pastores, evangelistas tienen una responsabilidad, es de equipar a los santos, ¿cuál será la responsabilidad de los santos? La obra del ministerio. Por favor, lo tengo que volver a repetir. Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuál es la responsabilidad de las gracias ministeriales? Perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Dígalo, por favor. Para la obra del ministerio. Dígale a la persona que tiene a su lado, eres un obrero. Eres un obrero. Tu responsabilidad es la obra del ministerio. La responsabilidad de las gracias ministeriales es equiparte para la obra. ¿Se entiende?
Pero en la iglesia de la caja, el entendimiento es, bueno, el ministerio, la obra del ministerio es de los pastores. Como yo no soy pastor, yo vengo con mentalidad de cliente. A ver qué tienen para mí. Pero cuando entendemos que el ministerio es la responsabilidad de los santos, entiendo que no vengo a sentarme a ver qué tienen para mí. No, vengo a instruirme, a capacitarme, a ser equipado, porque de los santos es la responsabilidad del ministerio. Imagine usted que todos esos obreros que hoy están sentados en tantos auditorios ahora mismo empiecen a entender que el ministerio es su responsabilidad. Imagínense ustedes que ahora, ¿cuánta gente usted cree que en el mundo hoy está sentado como iglesia? Está sentado en unas sillas como estas, en auditorios como estos, llenos esos auditorios de gente. Todos esos son obreros, equipados, con el mismo espíritu que estuvo en Cristo, con la sabiduría de Dios, con dones, con talentos. Imagínense si esa iglesia empieza a entender, si esos santos empiezan a entender, yo soy obrero, mi responsabilidad es la obra del ministerio. ¿Qué pasaría en nuestras ciudades? ¿Se da cuenta, amado, que cuando hablamos de diseño, en este caso de la caja, y el diseño del reino de Dios para su iglesia, no estamos hablando de lo mismo? No estamos hablando de formas de hacer ministerio, no, estamos hablando de respetar el diseño o pervertir el diseño. La obra necesita de obreros. Por eso el Señor lo dijo, lo repitió hace un momento nuestro hermano Orlando. La cosecha es abundante, dijo el Señor, pero son pocos los obreros. Recuerden, cuando Jesús vio a las multitudes, dijo que tuvo compasión de ellos, porque estaban como ovejas sin pastor, descarriadas. Y el Señor miró a esas multitudes y dijo, la cosecha está lista, es abundante. Pídanle, por lo tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. No es suficiente entender que somos obreros. Creo que hasta ahí llegamos, ¿verdad? Es necesario que esos obreros sean equipados para ser enviados. Para ser enviados. Pídanle al Señor. Esta es la oración que Jesús impronta en los discípulos. Pídanle al Señor que envíe obreros. Porque la cosecha es abundante. Amados, en esta casa tenemos Misión Aurora, Misión Sociovivienda. Queremos emprender en Misión Durán, pero el testimonio siempre es el mismo. Faltan obreros. Las familias están listas. ¿Cómo no van a estar listas si lo que viven es un terror? ¿Cómo no van a estar listas si lo que viven por fuera de Cristo es completo desorden y vacío? ¿Cómo no van a estar listas? Están listas. Esa gente que nos recibe no es gente buena, no. Gente que está dedicada a situaciones difíciles, ilícitas, muchas de ellas. Pero saben que no es el camino. No quieren eso para sus hijos, no quieren eso para sus generaciones. Están llenos de temor, de miedo. Pero necesitamos obreros. Necesitamos obreros. ¿Por qué el Señor nos manda a Sociovivienda? ¿Por qué el Señor nos está poniendo la carga por Durán? Fíjense, las zonas en donde hay mayor violencia, pero muchas veces son las zonas en donde hay mayor recepción del Evangelio. Claro, que igual necesita del Evangelio el que vive en Sociovivienda como que vive en el mejor lugar de Guayaquil. Igual lo necesita. Igual delante de Dios. ¿Sí? Están muertos. Algunos en cama aquí, otros en un petate, pero igual están muertos si no tienen a Cristo. Pero muchas veces en donde los corazones están más dispuestos a escuchar la palabra, son en lugares como ese. Lo que impide el avance del reino es la falta de obreros. Hoy tenemos auditorios llenos de gente que en lugar de ser entrenados para ser enviados como obreros a la cosecha, están siendo entretenidos para ser retenidos dentro de la caja. Hoy tenemos lugares llenos de gente que en lugar de ser entrenados para ser enviados como obreros, están siendo retenidos para
entretenidos, para retenerlos dentro de la caja. Pero creo que el Señor le está mostrando a la iglesia el diseño original. Creo que Dios nos está mostrando el diseño. Creo mejores días para mi ciudad. Pero esos mejores días para mi ciudad vendrá por el entendimiento de una iglesia. Vendrá por la luz que Dios aumentará en la iglesia para que comprendamos el diseño. Amados, este lugar está lleno de obreros. Oramos por ustedes, estamos esperándoles, pero no para que vengan a sentarse en una silla durante 20 años, no. Si usted sigue aquí después de 20 años, hemos fracasado. Lo que se espera de alguien que viene a un lugar como este es que sea entrenado y luego sea enviado para que la cosecha no se pierda. No se acomode. Sepa que usted está en una casa en donde usted va a ser entrenado, equipado para ser enviado. Número 4. En la iglesia de la caja, me voy un poquito para atrás, el número 3. Y esto ya empezó aquí en la casa. En Socio Vivienda hemos enviado a los pastores Chávez, al matrimonio Ayo. En Misión Aurora hemos enviado un equipo de personas dirigidas por el pastor Sergio Martínez. En Misión Sudáfrica irá el pastor Javier con la esposa Karina. Estamos preparando, estamos equipando gente para enviarlos al lugar donde el Señor nos muestre. ¿Sí? Número 4. En la iglesia de la caja, solo los ministros pueden entender y predicar la palabra. Solo unos cuantos ungidos. En la iglesia de la caja solo los ministros pueden entender y predicar la palabra, pero en la iglesia del reino todos los creyentes son equipados para interpretar correctamente, para aplicar la palabra y para predicar el evangelio en todos los ámbitos de la sociedad. En esta reunión solo hay un púlpito, pero en su casa hay un púlpito, en su empresa hay un púlpito, en su universidad hay un púlpito, en la calle hay un púlpito. En la iglesia de la caja se enseña a la gente a depender del hombre de Dios. De hecho, amados, hay lugares en donde si no predica determinado pastor, la gente no va. Andan averiguando, ¿y qué predica? Porque se le enseña a la iglesia a depender del hombre de Dios para que les dé la palabra. En la iglesia del reino, el enfoque es enseñar a todos los creyentes a interpretar la palabra para que puedan alimentarse por sí mismos y alimentar a otros. Por eso nos viene bien el diseño nuevo del CEAP. ¿Sabe por qué? Porque ahora será la responsabilidad de cada estudiante asimilar la palabra, poder profundizar por la palabra. Nos lleva a una medida mayor de compromiso y de responsabilidad, porque no es lo mismo asistir a una escuela en donde sabemos cuáles son los horarios y no es lo mismo, ¿sí?, tomar la responsabilidad de separar un horario para atender la palabra, para profundizar, para masticar la palabra y para que esa palabra pueda ser asimilada en nosotros. En la iglesia del reino el enfoque es enseñar a todos los creyentes a interpretar correctamente para que puedan alimentarse por sí mismos, pero también alimentar a otros. También para alimentar a otros. Miren lo que pasa con la oveja a la cual el Señor les dice, ustedes son mis ovejas. Las ovejas que en ese contexto son ovejas del desierto. Esto hemos hablado antes, pero es una ilustración perfecta para definir lo que se espera, ¿sí?, de esa oveja. Juan capítulo 10 y verso 9, por favor. Juan capítulo 10 y verso 9 dice el Señor, yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos. Pero miren lo que dice, entrarán y saldrán libremente.
Necesitamos derribar esa estructura, ese pensamiento de redil. No, usted no es una oveja de redil, no. El redil era un tipo y figura de la ley. No coja, no diga, no haga. Eso es un redil, una barra de protección. Pero nosotros no somos ovejas de redil. Nosotros tenemos la vida del Espíritu. Esa vida del Espíritu en nosotros que nos guía a toda verdad, que nos guía el paso que debemos de seguir, las decisiones que debemos tomar. Miren lo que dice, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. La oveja es entrenada para encontrar buenos pastos. Y sabe una cosa, no solo que encontrará, sino que reproducirá el buen pasto. Porque esa oveja del desierto, cuando encuentra pasto, ¿qué es lo que hace? Ella es entrenada y en ese mismo lugar empieza a romper la tierra desértica con sus cascos, con sus pezuñas, ¿sí? Y cuando la oveja digiere el alimento, digiere el pasto, defeca, y entonces aquella zona en donde el alimento ya fue procesado se convierte luego en un reproductor de pasto. Esa oveja que ha sido enseñada, adiestrada, equipada para encontrar buenos pastos, ahora no solo que puede encontrarlos, sino que reproduce el buen pasto que es la palabra de Dios. ¿Se entiende, mis amados? Entonces, la iglesia del reino equipa a los santos, ¿para qué? Para interpretar correctamente la palabra, para poder producir el alimento por el Espíritu Santo para ellos mismos, pero también para entregarlo a otros. Para dárselo a otros. Número 5. En la iglesia de la Caja, los líderes son entrenados para predicar el evangelio en un edificio. En la iglesia de la Caja, los líderes son entrenados para edificar el evangelio en un edificio. En la iglesia del reino se entrena a todas las personas para que puedan no solo predicar, sino vivir el evangelio en todos los ámbitos de la sociedad. En todos los ámbitos de la sociedad. Y esto es importante porque cuando el escenario del evangelio es solo el auditorio, termina el evangelio siendo negociado o siendo acomodado al auditorio. Entonces tenemos un evangelio emocional, motivacional, y no un evangelio que transforma naciones. Si el enfoque es que la gente se sienta bien con el mensaje, entonces hemos pervertido el evangelio. Pero si el enfoque es que el reino de Dios avance en la tierra, entonces no hay otra herramienta más poderosa que el evangelio de Jesucristo, que el evangelio de la cruz, porque el evangelio es el poder de Dios para salvar a todo el que cree. El evangelio no es la habilidad ni el carisma ni la elocuencia de un predicador. No es la elocuencia, no es el carisma de un predicador para motivar a un auditorio. No, el evangelio es el poder de Dios para salvar a un mundo que cree en Jesucristo. No podemos reducir el evangelio a un sermón de domingo. No podemos reducir el evangelio a un sermón de domingo, porque el evangelio es nuestra vida y nuestra verdadera profesión. En la iglesia de la Caja, solo un pequeño porcentaje de personas son entrenadas para convertirse en ministros a tiempo completo. En ese tipo de iglesias, la gran mayoría ve al evangelio como una actividad que está por fuera de su profesión. O sea, fíjense, yo asisto a la iglesia, me siento a escuchar el evangelio, el sermón de domingo, pero luego de ahí yo vivo mi vida. ¿Sí? No me puedo comprometer con el evangelio porque yo tengo vida, yo tengo familia, tengo profesión. Entonces le dedico al evangelio una parte pequeña de mi semana. Pero eso no es el evangelio. El evangelio no es
el tiempo corto que tengo en una reunión como esta. No, el Evangelio es mi vida, el Evangelio es mi verdadera profesión, de tal manera que sea en el auditorio o sea en el consultorio, que sea en la oficina como en la casa, lo que vivimos es el Evangelio. Esa es nuestra verdadera profesión, en forma de médico, de arquitecto, en forma de abogado, en forma de lo que fuese. Mi verdadera profesión es el Evangelio, de tal manera que esa profesión natural y terrenal que tenemos es solo un vehículo para dar a conocer el Evangelio. ¿Se entiende, amados? Pero en la iglesia de la Caja, la mayor parte de la gente considera que el Evangelio debe estar por fuera de su profesión. En la iglesia del reino el enfoque es equipar al 100% de las personas para que hagan del Evangelio su única y verdadera profesión. Entonces ahí cambian nuestros estándares de éxito, porque ¿qué tan exitoso está siendo como profesional? ¿Qué tan exitoso está siendo como empresario? Según el mundo, ese éxito se traduce en números. Pero según Dios, ese éxito se traduce en fruto. ¿Cuánto de Cristo está siendo expresado a través de tu empresa? ¿Cuánto de Cristo está siendo expresado a través de tu profesión? ¿Cuánto de Cristo está siendo impartido en tu lugar de trabajo? Ese será el rendimiento o ese será el indicador de éxito según Dios. ¿Se está entendiendo, mis amados? Número 6. Vamos a avanzar hasta el 8, ¿les parece? Número 6. En la iglesia de la Caja solo se celebra el domingo como día sagrado. En la iglesia de la Caja solo se celebra el domingo como día sagrado. En la iglesia del reino todos los días celebramos a Dios porque todos los días son sagrados. Todos los días le pertenecen a Él. ¿Sí? Hay hermanos que dicen, no, el domingo no me lo toquen, porque el domingo es de Dios. ¿Y de lunes a sábado? ¿De quién es? ¿Ah? ¿De quién es? De hecho, hay algunos que dicen, en el contrato de trabajo, no, sábado yo no trabajo porque sábado me toca. Domingo, por favor, no me lo toque porque el domingo es del Señor. No, amados, si tuvieses que trabajar un domingo, debes de saber bien que ese domingo es para el Señor. Sea que estés en un mall trabajando, sea que estés en una construcción trabajando, será ese tu culto a Dios. Ese será tu culto a Dios. En lo que hagas en esa empresa, en lo que hagas en esa obra, Dios puede ser manifestado tanto como en una reunión como esta. En la iglesia de la Caja solo se celebra un día, que es el domingo, como día sagrado. Pero en la iglesia del reino todos los días son sagrados. En las iglesias centradas en el reino, cada día es visto como una oportunidad sagrada para rendir culto a Dios, para una oportunidad de demostrar el amor, la sabiduría y el poder de Dios a través de nuestra vida. Hechos, capítulo 2 y verso 46, por favor. Miren, cuando la iglesia todavía respetaba el diseño, miren lo que pasaba, cuál era la dinámica que se vivía. Hechos capítulo 2, verso 46. Miren lo que dice. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Ellos se reunían en las casas, en el templo, en todo lugar. Era un buen lugar, era un buen tiempo para alabar a Dios. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. No había un día, había una vida. Número 7. Número 7. ¿Estamos acá todavía? Atiende este porque el número 7 es número de perfección. Número 7. En la iglesia de la Caja, la misión es el domingo. En la iglesia del reino, la verdadera misión es de lunes a viernes.
En la iglesia de la caja, la gente es animada con mensajes motivacionales para tratar de sobrevivir y de llegar al siguiente domingo, a la siguiente reunión. Pero en la iglesia del reino, el mensaje equipa al creyente, no para sobrevivir, sino para vivir cada día de manera victoriosa, para llevar el señorío de Cristo a todas las áreas de la sociedad. Miren, si sentimos que sobrevivimos de lunes a viernes, puede ser que estemos expuestos a un mensaje que no es el Evangelio. Pero aquel que ha sido expuesto al Evangelio podrá enfrentar la crisis más terrible el lunes, después de la reunión, ¿sí? Y se sentirá como el domingo en la reunión. ¿Por qué? Porque esa gloria no se queda en el auditorio, esa gloria, ¿sí?, está en nosotros. Nosotros portamos esa gloria, nosotros vivimos cada día un culto a Dios. No necesitamos el piano, y gloria a Dios por los músicos. No necesitamos el piano para sentir la presencia de Dios. No, necesitamos por la fe entender que esa presencia nunca se va a ir de nosotros, que está en nosotros en cada lugar, sea el lunes enfrentando a la fiera de mi jefe, o sea el domingo, ¿sí?, delante de mis pastores. En todo lugar, casi creen que digo otra cosa, no es... Qué mal pensados que son, arrepiéntanse. En la iglesia del reino el mensaje equipa al creyente, prepara al creyente para vivir, no para sobrevivir, sino para vivir de una forma victoriosa, para llevar el señorío de Cristo en todas las áreas de la sociedad. Fuimos diseñados para reinar en vida, no para sobrevivir en la tierra. Número 8. En la iglesia de la caja, la mayor inversión de riqueza, la mayor inversión de recursos será destinada para edificar auditorios. En la iglesia de la caja, claro, si estamos dentro de la caja, ¿qué es lo más importante para nosotros? La caja. Todo girará en función de la caja. Pero si estamos fuera de la caja, ¿qué será importante para nosotros? El mundo. El mundo, alcanzar al mundo. En la iglesia de la caja, la inversión mayor, si no toda, será en función de edificar auditorios, de edificar la caja. En la iglesia del reino, la mayor inversión de riqueza será destinada para edificar a los santos. Como iglesia, ¿qué estamos edificando? ¿La caja? ¿El auditorio? ¿O vamos a destinar la mayor cantidad de riqueza en edificar a los santos? Necesitamos hacernos esas preguntas y tomar una decisión. Porque quienes tal vez están anhelando, ¿cuándo será el día que Y qué bueno que podamos tener un auditorio propio, qué bueno. Es hermoso todo eso, pero es solo una herramienta. No debe ser el enfoque. Si desviamos la riqueza de una congregación a edificar la caja, entonces no hemos entendido el diseño. La iglesia más poderosa que haya visto la tierra, como es la iglesia temprana, la iglesia de los primeros siglos, no tenía un auditorio donde reunirse. Se reunían en plazas, en parques, en las casas, pero trastornaron el mundo entero. En la iglesia de la caja se diezma, se ofrenda, se pacta para levantar un edificio. Y no me pregunte, pero vaya que la gente sí que responde a eso. Muchas veces la gente responde a algo que ve, algo que es temporal y no responde a lo que es eterno. En la iglesia de la caja se diezma, se ofrenda, se pacta para levantar un edificio. En la iglesia del reino diezmamos, ofrendamos, expresamos generosidad para el avance del reino en la tierra. Para el avance del reino en la tierra. Amada familia, a la iglesia no se le dio la responsabilidad, en primer lugar, de levantar edificios. A la iglesia se le dio la responsabilidad de colaborar con la edificación de la casa de Dios en la tierra. La casa de Dios no es un edificio, nosotros sí lo somos.
No hay gloria en un edificio. Pastor, pero es lindo. No hay gloria en un edificio. Como iglesia no podemos seguir invirtiendo más en un edificio que en la edificación de los santos. Como iglesia no podemos seguir invirtiendo más en un auditorio que en la casa de Dios. No es lo mismo. No se lo puede comparar. En primer lugar, el edificio se construye con ladrillos. La casa de Dios se construye con piedras vivas. No es lo mismo. Amados, no hay gloria en un edificio. El último edificio en donde se manifestó la gloria de Dios fue destruido hace 2000 años. Ya no está de pie. ¿Y sabe por qué fue destruido? ¿Sabe por qué Roma pudo destruir ese edificio? Porque la gloria de Dios ya no estaba ahí. Porque la gloria de Dios, ¿sí?, se manifestó un tiempo en ese lugar. Pero después de la cruz, la gloria de Dios reside en nosotros. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. La gloria de Dios ya no estaba en ese lugar. Ya Dios no manifiesta su gloria en un edificio. Dios manifiesta su gloria a través de los santos. Hechos 17:24. Solo para dar una vuelta más de tornillo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, es Señor del cielo y de la tierra. Y por favor lea conmigo. No vive en templos construidos por hombres. No vive, no es que estamos edificando la casa de Dios. No vive en templos construidos por hombres. No vive ahí. Ni este edificio es la casa de Dios, ni esta plataforma es el altar, ni este lugar es santo, ni sagrado. No, nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos el altar. Y si hay un lugar santo y sagrado en esta tierra, somos nosotros. Somos nosotros. Si existe un lugar sagrado en la tierra, si existe un lugar santo en la tierra, ese lugar es la iglesia. Ese lugar es el cuerpo de Cristo. Los edificios son herramientas, pero nunca el fin por el cual trabajamos. Los edificios son herramientas importantes, pero no podemos llevar esa herramienta al lugar que solo Dios le pertenece. No podemos endiosar la herramienta. No podemos jactarnos de la herramienta, porque la herramienta sería inútil si no estamos edificando la casa de Dios. Los edificios son inútiles si no estamos formando a Cristo en los santos. Pastor, ¿y entonces para qué trabajamos? ¿Cuál es la obra? Colosenses capítulo 1 y verso 28. Colosenses capítulo 1, verso 28. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Cristo. A este Cristo proclamamos, aconsejando, enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Cristo. Verso 29. Con este fin yo trabajo, dice Pablo. Este es el fin por el cual me levanto todos los días. Este es el fin por el cual yo me esfuerzo, por el cual yo lucho. Este es el fin por el cual yo he invertido mi vida, mis recursos. He gastado todo lo que tengo y yo mismo me he desgastado por este fin. Con este fin yo trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que opera en mí. ¿Cuál es ese el fin? Presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús.
Podemos tener el edificio más grande, el más moderno, pero si no podemos presentar a uno perfecto en Cristo, toda esa inversión habrá sido en vano. Podemos reunir multitudes en un auditorio, pero si Cristo no está siendo formado en medio de esa multitud, delante de Dios ese edificio estará vacío. El Maestro, el Señor, el modelo en el ministerio, Jesús, nunca se propuso trabajar para edificar auditorios. Él no nos dejó 12 auditorios, Él nos dejó discípulos. Él nos dejó hombres llenos del Espíritu Santo, templos del Espíritu Santo, que dieron su vida, que entregaron todo lo que tenían con una única finalidad: llenarlo todo del Evangelio de Cristo. Oramos para que el mismo Espíritu que operó en Cristo Jesús, que operó en aquellos hombres, pueda sacarnos de la caja, pueda romper toda estructura, todo diseño perverso que no atiende a la voluntad de nuestro Dios. Señor, sácanos de las estructuras. Sácanos, Señor, de los diseños levantados por el hombre, por la religión, e introdúcenos, Señor, en el diseño perfecto y glorioso que tú tienes para tu iglesia. Sácanos de la caja, Señor, para ver más allá de las 4 paredes y ver y amar el mundo que tú amaste. Llévanos, Señor, a equipar, a entrenar, a perfeccionar a todo hombre para presentarlo perfecto delante de ti. Que si vamos a invertirnos, que si vamos a gastar, Señor, de lo que tenemos, y si vamos a desgastarnos aún nosotros, que sea por el único motivo por el cual vale la pena invertirse: el formar tu vida en los santos. Llévanos a comprender, Señor, la idea, el diseño por el cual dijiste, Señor, que edificarías tu iglesia. Enséñanos a dar valor a lo que tiene valor para ti. Y a dejar de endiosar, Señor, aquello que solo es terrenal y pasajero. Guárdanos, Señor, de abrazar cualquier diseño que, aunque pueda ser semejante, no es fiel a lo que tú nos diste. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén.